Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestro webinar Más allá del veneno, sustentabilidad e innovación en el control de plagas. Quisiera agradecerles a todos los que están conectados hoy día y aceptaron nuestra invitación. Hoy vamos a lanzar dos productos totalmente nuevos en el mecanismo de acción que existe en nuestro país, totalmente diferenciador, cumpliendo con nuestro sello CIS de la calidad, la innovación y el servicio, donde aquí destaca mayormente la innovación. Vamos, ¿cierto? Hoy día a presentar dos productos que no se comprometen como productos tóxicos, son productos que están ayudando a la biodiversidad, amigables con el medio ambiente. Y qué mejor hoy, 2 de octubre, que es el Día Nacional del Medio Ambiente. Les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica de nuestro webinar de hoy. Vamos a presentar dos productos. Uno es Ovocontrol, que es un anticonceptivo para el control de palomas, que ese lo voy a presentar yo. Y luego va a estar nuestra encargada de asuntos técnicos y regulatorios, Amanda Santibáñez. Después de la presentación de ambos productos, ya vamos a ir con la ronda de preguntas, donde nos va a acompañar Eric Wolf, que es el CEO de Inolytics, el fabricante de Ovocontrol, y también nos va a acompañar Macarena Aguayo, jefa de Asuntos Técnicos y Regulatorios. ¿Ya? Para la ronda de preguntas, Eric habla solo en inglés. Entonces, les pido por favor que abajo, ¿cierto? Donde tienen este mundo, donde dice interpretación, en los iconos, lo puedan pinchar y puedan conectarse en la parte que dice español o Spanish, dependiendo donde lo tengan. Pueden conectarse a la traducción en el momento de las preguntas o hacerlo desde ya. ¿Ok? Les pido que se queden hasta el final de nuestro webinar, posterior a las preguntas, porque vamos a tener un concurso donde tenemos 3 premios tremendamente importantes y llamativos. Vamos a sortear una nebulizadora guaraní al que se lleve el primer lugar. Segundo lugar, al que se gane ahí con el segundo lugar, se va a llevar una tablet Lenovo, y el que salga en tercer lugar se va a llevar con una cantidad de productos BTS que son nuevísimos también. ¿Ya? Vamos entonces ahora a la presentación de Ovocontrol. Y antes de todo, les pido por favor que bajen nuestra app a aquellos que no la tengan y a otros que la revisen, ¿cierto? Pueden escanear el código QR, que está disponible en Google Play y App Store. Pueden ver las fichas técnicas de nuestros productos, las hojas de seguridad. También pueden usar la calculadora para estimar, ¿cierto?, la cantidad de producto que deben usar para los metros cuadrados. Está muy amigable con nuestra imagen nueva, nuestro logo nuevo. Ahora sí, les voy a presentar Ovocontrol. Ovocontrol, ¿cierto? Como les comentaba, es un anticonceptivo para palomas, diseñado para proteger el entorno sin comprometer la biodiversidad. Este producto fue registrado por primera vez entre el 2008 y el 2010 en Estados Unidos y hoy está registrado por la EPA en más de 50 estados, ¿ya? Entonces, es un producto que viene con una historia importante que ha sido eficiente en varios países del mundo. Los voy a dejar con un pequeño video de introducción para que puedan ver qué es Ovocontrol y luego Hola, seguimos hablando. somos BTS Intrade Laboratorios, distribuidores de Ovocontrol en Chile, un producto para el control de natalidad de las palomas. Este video abordará el tema de ¿por qué debería preocuparme por la reproducción de las palomas? Las palomas completamente domesticadas aparecen literalmente en todas partes. ¿Sabías que las palomas son monógamas? Es decir, tienen una sola pareja de por vida.
A menos que algo suceda, la pareja permanece junta, lo que, en el caso de una paloma urbana típica, equivale a unos breves 2 o 3 años. Las palomas son consideradas plagas que causan estragos en muchos lugares de trabajo. A diferencia de otras aves que suelen reproducirse por temporada o solo una vez al año, las palomas pueden reproducirse todo el año si se dan las condiciones adecuadas. Pueden tener hasta 6 nidadas por año, con 2 huevos por nidada. Comienzan a reproducirse a los 7 meses de edad y son altamente prolíficas. Para ponerlo en perspectiva, 5 parejas reproductoras pueden generar una población de 400 palomas en solo 2 años. Entonces, ¿por qué deberías preocuparte por la reproducción de las palomas? La razón es bastante simple. A menos que detengas la reproducción, es prácticamente imposible controlar la población a largo plazo. Otras estrategias de control, como la captura o el envenenamiento, provocan que las palomas aceleren su reproducción para compensar la disminución de individuos en la bandada. Matar palomas es similar a cosecharlas, más que controlar su población. Desde la época del Antiguo Egipto, las formas comunes de control han estado centradas en eliminar, atraparlas, dispararles o envenenar la mayor cantidad posible en poco tiempo. Lamentablemente, como se reproducen tan rápidamente, la mayoría de los esfuerzos por eliminarlas solo traen beneficios a corto plazo, ya que las aves que quedan compensan la pérdida reproduciéndose más. Al igual que las ratas, es difícil mantenerse por delante de su ritmo reproductivo. La solución al problema de la reproducción rápida de estas aves es el control de natalidad para palomas. Ovocontrol es un programa de anticonceptivo para aves. Utiliza un cebo listo que provoca que los huevos de las palomas tratadas sean infértiles. La aplicación se facilita mediante alimentadores automáticos, usualmente ubicados en los techos. Las aves reciben una dosis diaria de ovocontrol, programada lo suficientemente temprano para que vean en él una fuente confiable de alimento antes de salir a buscar más comida. La bandada comenzará a disminuir. Como no hay crías nuevas, se espera una reducción del 50% anual en la población, con una bandada final de aproximadamente 5 a 10% del tamaño original. Contáctate directamente a BTS Intrade Laboratorios o comunícate con tu representante técnico comercial para obtener más información sobre los beneficios de un programa de control de natalidad con Ovocontrol. Será nuestro video de presentación de ovocontrol. Contarles que ovocontrol, su principio activo es nicarbacina al 0,5%. La nicarbacina se ha usado por muchos años como un coccidiostato en la industria pecuaria avícola, ¿ya? Sin embargo, como les comentaba, cuando se pensó en ovocontrol, se pensó que la nicarbacina era un anticonceptivo, dado que ella interfiere en la fertilización de los huevos porque afecta al receptor ZP3 de la membrana vitelina del huevo, impidiendo que el espermatozoide pueda ingresar al huevo y fertilizar. Entonces, la paloma sí va a colocar huevos, pero estos huevos van a ser infértiles, no incubables, ¿ya? Y como la paloma, bien veían en el video, puede vivir 2 a 3 años, va a ir disminuyendo la población porque no van a haber crías jóvenes y por supuesto que después van a morir estas adultas que daban su descendencia. Se habla, ¿cierto?, tanto por estudios en Italia y en Estados Unidos, que la población de palomas puede reducirse en una tasa del 53% en un año y con un promedio de tasa mensual de declinación de un 5%. Por supuesto que a medida que va disminuyendo la población, también va disminuyendo la cantidad de uso de ovocontrol. Ovocontrol es un cebo listo, como un pellet, ya, listo para usar, y se recomienda hacerlo con alimentadores automáticos para que la paloma pueda condicionarse, para que esto lo hagamos todos los días, la misma cantidad, a la misma hora. Recuerden que las palomas son de hábitos, por lo tanto debemos acostumbrarlas a llegar a ese lugar para que empiecen a ingerir y a consumir, ¿cierto? Ovocontrol y nos genere el efecto de anticonceptivo. ¿Cómo se impide que otras aves consuman ovocontrol? Primero que todo, por el tamaño del pellet. El tamaño del pellet está entre 3 a 5 milímetros. Como es un pellet
relativamente grande impide que aves cantoras, pasiformes, como gorriones, chucaos, etcétera, puedan consumirlo dado el tamaño, ¿ya? Además, con la cantidad y el horario de aplicación, se calculan 5 gramos por paloma. Entonces, primero hay que estimar la población de la paloma y se calculan 5 gramos por paloma, recordando que las palomas consumen, este 5 gramos corresponde al 10 o al 15% de lo que consumen en materia seca, ¿ya? Entonces pueden comer a primera hora en la mañana ovocontrol y después pueden comer todo lo que quieran. Es importante que siempre sea en la mañana a primera hora para que ellas en el fondo puedan consumir todo lo que quieran y ovocontrol no compita con ese alimento disponible. También recordar el comportamiento de las palomas. Ellas comen en bandadas, son gregarias, por lo tanto, cuando ellas van a comer en ese lugar, van a impedir que otras aves, ¿cierto?, intrusas, lleguen a ese nicho ecológico. Entonces también ellas mismas van a impedir que otras aves consuman ovocontrol. Por lo demás, es una mínima cantidad, son 5 gramos por ave, lo que si estimamos una población de 150 palomas, ¿cierto? Deberían ser 750 gramos que se dispersen, los que más o menos estas palomas deberían comerse en 15 minutos, impidiendo que lleguen otras aves a consumir ovocontrol. Otro dato en el fondo importante de la conducta de las aves que van a impedir que la consuman es que las aves pasiformes, las cantoras, siempre vuelan a nivel de la copa de los árboles o bajo ellas. Y ovocontrol, cuando se colocan los dispensadores, estos alimentadores, ¿cierto? Tienen que ser en altura, a nivel de techo idealmente, donde no van a llegar estas aves. Y por lo demás, hay que estar haciendo siempre una frecuencia y monitoreo durante la temporada de reproducción, que en nuestro país es siempre casi todo el año, por las horas luz, y además en las áreas urbanas con mayor razón, porque siempre hay luces encendidas, hay que estar haciendo monitoreo de que no lleguen otro tipo de aves a ese lugar y que también hayamos estimado de buena forma la población de palomas para que no quede alimento o ovocontrol, cierto alimento entre comillas, ovocontrol, que sobre. Y otro punto ahí que no les había comentado, que en general las aves de presa, las que son insectívoras, que comen peces, crustáceos, no van a comer un pellet que esté en base a pan y otras cosas que tiene ovocontrol. Entonces también por el tipo de alimento que ellas van a tener, no les va a ser atractivo ovocontrol. Características de ovocontrol, como les comentaba, el tamaño del pellet, de 3,97 milímetros a 5,56. Es similar a un pellet de conejo, ¿ya? Para que tengan una idea. Viene en un saco de 13,6 kilos, que es un saco que impide que entre la humedad, como del estilo de la comida para perros que comúnmente conocemos. Su vigencia es de 3 años y un saco, ¿cierto? Si estimamos una población de 150 palomas, debería alcanzar promedio para 18 días. ¿Cómo se estima la población de palomas? Primero que todo, tenemos que ir al lugar a identificar dónde están viviendo las palomas, dónde están anidando, dónde se alimentan. Si las palomas se mueven, por ejemplo, de un techo a otro, de un edificio a otro, de un pabellón en los planteles pecuarios a otro, ir a identificar bien cuál es su conducta. Ahí hacemos una primera estimación, ¿ya? Cuando hacemos la primera estimación, vamos a identificar dónde podemos colocar el alimentador automático, este que veían en el video, procurando que pueda quedar bien anclado al piso y que al dar vuelta en 360 grados al dispensar ovocontrol, este va a quedar también en el techo. Entonces, una vez que tenemos ubicado el lugar y estimado en primera instancia la cantidad de palomas, colocamos el alimentador. Cada alimentador automático alcanza para 150 palomas. Por ende, si estimamos más palomas, debemos poner más de un alimentador. Cada alimentador tiene una capacidad de 59 kilos. Por lo tanto, en cada alimentador nos van a entrar 4 sacos de ovocontrol, lo que si tenemos 150 palomas nos va a alcanzar para 72 días. Esto tiene una ventaja operativa, dado que la persona que manipule el alimentador y que esté a cargo de esto va a tener una frecuencia bastante amplia para estar rellenando el alimentador y no tener que subirse, en el caso que fuera techos, a cada rato, ¿ya? Entonces, estimamos la población de palomas. Vamos a poner el alimentador, pero para poder condicionar a las palomas,
no vamos a empezar con ovocontrol inmediatamente, sino que debemos empezar con maíz chancado. El maíz chancado se debe poner a razón de 1 libra, que son más o menos 400 gramos, por 80 palomas. Y en ese momento de la misma manera, vamos a programar el alimentador para dejarlo muy temprano en la mañana, a primera hora, para que dispense la cantidad de maíz chancado. En ese momento van a empezar a condicionarse las palomas y a llegar a través de los días. Ahí podemos poner cámaras para asegurarnos que la primera estimación de 150 palomas fue adecuada o que quizás cometimos un error para después ir incorporando ovocontrol. Vamos a estar listos y vamos a saber que las palomas ya están condicionadas cuando éstas empiecen a llegar como anticipatoriamente. No sé, si regulamos el alimentador para que dispense ovocontrol a las 6 de la mañana y 10 para las 6, ya hay palomas ahí, quiere decir que ya están condicionadas. Y también cuando se empiecen a comer ovocontrol y en 15 minutos hayan comido el 100%. Entonces, ¿cómo iniciamos un programa de ovocontrol? Un poco resumiendo lo que les acabo de decir. Vamos a ir a ver cierto lugar, vamos a colocar los alimentadores. Existen 2 tipos de alimentadores, estos que son ciertos más redondos, más para las partes de la industria, que yo les comentaba que giran en 360 grados, son para paneles solares, necesitan 2 horas para que se cargue 100%, y si es un día nublado, necesitan hasta 6 horas para cargarse. Existen otros alimentadores que son urbanos, que parecen como unos basureros, que están más indicados para plazas, ¿ya? Entonces, comenzamos el programa con un alimentador automático, dejándolo en un techo plano idealmente y cargándolo con maíz a razón de 400 gramos por 80 palomas. Y debemos procurar que las palomas se empiecen a acostumbrar, que empiecen a llegar temprano en la mañana. Una vez que empiecen a llegar temprano en la mañana y ya las tenemos condicionadas, empezamos a introducir ovocontrol en una tasa de 25%. Los primeros 4 días o primera semana, 25% de ovocontrol y un 75% de maíz chancado. Siguientes días, siguiente semana, ¿verdad? 50% de ovocontrol y 50% maíz chancado, y así incorporándolo hasta que logremos el 100% de ovo control. Por supuesto que esto monitoreándolo. Más o menos nos vamos a durar en este proceso entre 1 a 2 meses, donde realmente no va a haber un efectivo control hasta que no pongamos el 100% de ovo control. Lugares donde debiésemos usar ovocontrol es en lugares donde en general se han intentado usar todos los otros métodos tradicionales y por ABC motivos no hemos tenido un real control, una real baja de la población de palomas. Fábricas, hospitales, clínicas, colegios, plantas de alimentos, plantas energéticas, refinerías, universidades, estaciones de ferrocarriles, bus, cárceles, etc. Recordar que a las palomas se les adjudica más del 60% de enfermedades zoonóticas, ya que ellas son portadoras, son vectores de microorganismos como bacterias, virus, parásitos incluso. Y además, sus heces y su orina son tremendamente corrosivas, por lo tanto nos generan un daño. También aquí en monumentos podríamos usarlo ya para protegerlos. Como les comentaba en un principio, ovocontrol, ya estamos con el registro ISP y tenemos ovocontrol en BTS disponible para poder comercializarlo a quien esté interesado. Tiene registro EPA, ahí salen 49 estados, ayer estuve leyendo que en 50 estados ya tiene registro. También está en Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Colombia, México, en Canadá, en Puerto Rico, incluso en Emiratos Árabes Unidos, en Omán. Y en Europa se conoce como Oviestop en Italia, que no tiene ni carbacinal 0,5, sino que al 0,25, y también se conoce como R12 en Bélgica. Además, Ovocontrol posee esta certificación LEED, que es lo que le respalda como un producto sostenible con el medio ambiente, dado que en Estados Unidos la USGBC y el Departamento de Medio Ambiente tienen esta certificación LEED para edificios sustentables de alto impacto ambiental, donde procuran que la construcción, la electricidad, el agua, todo sea amigable y sostenible con el medio ambiente. Y dentro de eso, el control de plagas. Por ejemplo, como ovocontrol que está permitido usar en esos lugares. Para ir terminando,
comentarles entonces las ventajas de ovocontrol. Primero que todo, es un método ético. Evita matar el sacrificio de las palomas, por lo tanto está en la línea del bienestar animal. ¿Ok? Además, es un control efectivo porque reduce la natalidad. Realmente controla el problema y no es como los métodos tradicionales que pueden repeler a las palomas y que eso es que el problema lo mueven de un lugar a otro, pero no están haciendo control de la población real, sino que lo están mandando a otro lado el problema, ¿ya? Seguro para otras especies. No afecta a mamíferos, ¿ya? El daño es ínfimo, dado que la DL50 para ratas es mayor a 10 miligramos por kilo, y esa toxicidad es igual que el azúcar. Sería lo mismo que comiéramos azúcar, como lo que ovocontrol para mamíferos, es seguro para mamíferos. Por otro lado, no hay biodisponibilidad de la nicarbacina o de los metabolitos de nicarbacina, como el DNC, después de ingerido por la paloma. Esto implica que si algún ave rapaz u otro ser vivo, mamífero, se comiera esta paloma que consumió ovocontrol, no va a tener efectos porque no hay toxicidad secundaria. La nicarbacina no afecta secundariamente porque no queda biodisponible. El DNC se elimina a través de las heces y el otro metabolito que es el HDP a través de la orina, no quedando disponible dentro de la paloma. Y como les había comentado, el tamaño grande del pellet impide que las aves paseriformes se lo puedan comer, ¿ya? Sin impacto ambiental. No contamina suelos, ¿ya? Se han hecho pruebas en el fondo que se han mezclado nicarbacina con radio, se han puesto a campo abierto y la han incluido, ¿cierto? Incorporado, más que incluido, incorporado en el suelo desde la superficie hasta 3 pulgadas y se han esperado varias semanas y esta no penetra más allá de 6 pulgadas. Tiene poco movimiento además, entonces no contaminó los suelos. Además, es insoluble en agua, por lo tanto también no contamina y no hace efectos tóxicos sobre los peces y no deja residuos tóxicos en el entorno. Y por otro lado, tenemos que es un efecto reversible. Si por alguna casualidad, ¿cierto? Algún ave no objetivo se comiera ovocontrol, consumiera ovocontrol, si lo hace una vez, no se alcanzan los niveles plasmáticos de DNC para provocar la infertilidad. Necesitamos que al menos por 5 días seguidos las aves consuman ovocontrol para lograr los niveles plasmáticos de DNC que impiden que el espermatozoide logre fecundar el huevo. Muchas gracias. Quisiera reiterarles que Ovocontrol ya tiene registro ICP, lo tenemos disponible en nuestro laboratorio, tanto Ovocontrol como los alimentadores. Les voy a dar ahora el pase a Amanda para que pueda compartir su presentación y les haga, ¿cierto?, la presentación de Rodol. Nos vemos en un rato más con las preguntas. Buenas tardes. Yo hoy les voy a hablar de Rodol, nuestro raticida natural y sustentable. Hoy queremos resaltar la importancia de lo natural. En el contexto actual, en un mundo cada vez más comprometido con la ecología, los raticidas naturales son muy importantes para el control de plagas seguro, ofreciendo una alternativa no química, no tóxica y natural y amigable para el medio ambiente. Así protegemos la salud humana y animal. ¿Qué es Rodol Pellet? Rodol Pellet es un raticida diseñado para el control de roedores sin químicos tóxicos. Está en un formato pellet, formulado con ingredientes frescos y atractivos. Em, Está formulado además con celulosa derivada del maíz, que es, que, es
que no es digerible para las ratas o ratones. Además, está fabricado en Chile, lo cual nos garantiza un respaldo local y la innovación, y contribuye a la innovación local. Las ventajas de Rodol Pellet: posee ingredientes naturales, es similar a otros pellets raticidas, pero sin componentes químicos ni tóxicos. Además, tiene una eficacia comprobada en laboratorio. Es amigable con el medio ambiente, ya que no deja residuos tóxicos y además no afecta a personas, mascotas ni a fauna en objetivo. El mecanismo de acción de Rodol Pellet es diferente a otros raticidas tradicionales gracias a la celulosa, que no puede ser digerida por los roedores, causando un impacto en el sistema digestivo. La acumulación de fibra insoluble en el ciego impide la absorción de nutrientes y líquidos, provocando un shock hipovolémico tras varios días de ingesta del producto. Luego de esto, el roedor muere. Los roedores son omnívoros y comen el 10% de su peso vivo en materia seca diariamente. Este patrón favorece la ingestión repetida del sebo. El consumo de roedor es continuo y no genera alerta en la colonia. En toxicología se utiliza el concepto de DL50, que es la cantidad de un ingrediente activo necesario para causar la muerte del 50% de una población y se expresa en miligramos por kilos. Cuando menor es el valor de la DL50, mayor es la toxicidad del producto. Rodol Pellet utiliza celulosa derivada del maíz, que es clasificado, que tiene una DL50 de 15.100 miligramos por kilo, clasificándolo como ligeramente peligroso. Esto quiere decir que una rata de 250 gramos deberá consumir aproximadamente 4,6 gramos del sebo para que se provoque su mortalidad. Rodol Pellet no genera toxicidad aguda, es seguro para fauna en objetivo, personas, mascotas, y es ideal para ser utilizado en entornos sensibles. ¿Rodol Pellet afecta de igual forma a otros animales? No. La celulosa como fibra vegetal estructural es segura y esencial en muchas especies herbívoras. Especies como conejos, cobayos y chinchillas poseen sistemas digestivos adaptados para procesar este tipo de fibra. En cambio, roedores pequeños como ratas y ratones tienen menor capacidad para manejar esta fibra, lo cual permite que Rodol tenga un control más específico. Rodol fue sometido a 10 minutos de extrema humedad, comparándolo con otros pellets. El resultado es que el producto mantiene su integridad en ambientes húmedos y que presenta una resistencia similar a otros rodenticidas. Se realizaron estudios de eficacia en laboratorio donde se pusieron 30 individuos, 15 machos y 15 hembras. Se expusieron a 5 días de exposición donde el consumo fue exclusivamente Rodol Pellet. El consumo promedio entre machos fue de 64,9 gramos y de hembras de 42,2 gramos. Esto se debe a que el macho es más pesado y, como dije anteriormente, consumen el 10% de su peso en materia seca al día. Luego de 6 a 7 días de exposición, se produjo el 100% de la mortalidad de las especies de los ratones estudiados. Y los síntomas observados en laboratorio fueron adinamia, caquexia, depresión neurológica, hipotermia y piroerección. En conclusión, Rodol Pellet tiene eficacia comprobada, con seguridad y sustentabilidad. Su ingrediente activo es natural y es efectivo para el control de roedores. Es seguro para su uso en especies no objetivos y especies productivas, ya que no tienen ingredientes tóxicos. Es amigable con el medio ambiente y además no deja residuos donde es utilizado. Presenta propiedades físicas similares a otros pellets tradicionales. Las ventajas TOR, técnicos operacionales y regulatorios, son las siguientes. Las ventajas técnicas tienen un tiempo de acción similar a raticidas comunes,
Su principio activo es no convencional y natural y es único en Chile. No posee toxicidad para fauna no objetivo, personas ni mascotas. Es compatible con entornos sensibles. Se puede hacer rotación con raticidas químicos ya que posee un mecanismo de acción diferente. Es un producto listo para usar ya que viene en sachet de 25 gramos. La disposición del producto es fácil ya que no deja residuos. La presentación de venta es competitiva. Las ventajas regulatorias son, es de venta general, es el único raticida natural en Chile, tiene registro ISP vigente y es compatible con entornos regulados por el Reglamento Sanitario de Alimentos. En la siguiente diapo pueden ver la caja en la que se presenta Rodol Pellet, una caja de 4 gramos que en su interior contiene sachet de 25 gramos. Nos consolidamos como el laboratorio que posee la mayor y mejor concentración de presentaciones y formulaciones del mercado nacional para el control de roedores. Con Rodol Pellet damos un paso más hacia el futuro del control de plagas, natural, selectivo y consciente con el medio ambiente. Y hoy no solo presentamos a Rodol Pellet como una alternativa natural y sustentable, además contamos con una línea de productos naturales como Bioseptic, que son bioenzimas para el control de fosas sépticas y cámaras grasas, Citrix, un desinfectante natural, Ratatrack, atrayente alimenticio para roedores, Betstock, un repelente para aves, conejos, roedores, murciélagos y gatos, Lemonsol, un insecticida amplio espectro, y Rodol, por supuesto, nuestro raticida natural. Además, en BTS contamos con un equipo altamente capacitado técnica y comercialmente disponible a nivel nacional, quien puede responder cualquiera de sus requerimientos. En BTS reafirmamos nuestro compromiso con las soluciones innovadoras y responsables. Rodol Pellet es parte de una línea natural adaptada a los desafíos actuales. Gracias por su atención y ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Gracias, Amanda, por tu presentación. Vamos a ir a la ronda de preguntas. Está Eric también. Eric, si puedes encender tu pantalla para que nos puedas escuchar. Y Macarena, estamos acá. Voy a empezar con las preguntas. Voy a ir por orden en el fondo. Una pregunta, Francisco Aracena, nos pregunta por alternativas al alimentador automático. La verdad es que la alternativa sería que fuera una persona, pero lo cual no recomendamos, dado I que can't debemos funcionar. I can't get my screen on because it's still blocked. Eric, Disabled by the host. sí, dile a Eric que apague el micrófono por mientras para poder. Disculpen, Gia. Entonces, espérame que vamos a leer la pregunta y la voy a contestar yo, Susana, y hay otras después que le voy a dar el pase a Eric para que la pueda responder. Para las alternativas de alimentador automático, no, sería una persona, pero no lo recomendamos en ningún caso, dado que debemos condicionar a las palomas para que sea una hora exacta y la cantidad de ovo control exacta o de maíz chancado en el caso del precebamiento. Lamentablemente, las personas tenemos la falencia de que no todo es exacto a la misma hora, no todos los días podemos dispensar de la misma manera como lo va a hacer una máquina. Además, que debería subirse esa persona todos los días al techo, lo cual también es inviable. Ya, así que ahí está la respuesta. Caso de éxitos en Chile, no, todavía no. El producto fue registrado este año, logramos obtener el registro por el ISP, por lo tanto no lo podíamos ocupar en Chile antes. Sin embargo, tiene éxito en Estados Unidos, en los 50 estados que estábamos hablando, 49 estados, también en México, Ecuador, Puerto Rico, Canadá, España, ¿cierto? Italia, Bélgica, etcétera. Les voy a pasar la palabra a Eric, Susana, para que puedas ir traduciéndole la pregunta, que ya que no tenemos un caso de éxito en Chile, dado que recién registramos el producto, por ende, si lo hubiésemos usado en Chile antes, hubiésemos estado en una falta legal.
que le preguntes a Eric si recuerda algún caso exitoso en Estados Unidos. Recuerden que los que quieran escuchar la respuesta de Eric tienen que activar la versión en español donde dice interpretation para que puedan escucharlo. How about now? Can you hear me? Okay, good. On the alternative to an automatic feeder, you can feed ovocontrol manually. You can feed it by hand. You know, a person can go out and feed the pigeons as long as you are conditioning them to this feeding event. We want the pigeons to come back to the same place at the same time each and every day. So it's important, if you're going to do this with a person as opposed to a machine, it's really important that you set up a schedule and that the people know that they have to go feed the pigeons 7 days a week at whatever time in the morning at sunrise. So you can, yes, you can replace the automatic feeder with a manual feeder. It works the same way. It's just that the person is doing the work as opposed to the machine doing the work. Is that clear? Sí, perfecto. Gracias, Eric. Vamos a seguir con las otras. Recuerda que te estábamos preguntando también para Susana, para que le digas a Eric que nos cuente brevemente de algún caso exitoso en Estados Unidos, por favor. Okay. Okay. So you know, we've been implementing ovocontrol programs now in the US for roughly 20 years. So there is quite a lot of experience here in the US market with all sorts of different kinds of customers and locations. I will preface that with the bulk of our experience with ovocontrol in the US market is with large industrial sites. So manufacturing facilities, be it pulp and paper, glass, steel fabrication, forging, refineries, mills, hospitals, et cetera, but these are, you know, very typically, since ovocontrol has only been on the market for 20 years, it is not the first thing that a customer will try to mitigate their pigeon problem. All of our customers, I can't think of an exception, have tried other things and failed. And then they come to discover ovocontrol and they start feeding the birds. You have to understand that this is it's a different strategy. It's a strategy of mitigating the population by stopping the breeding. The problem with pigeons is that they breed so rapidly. And you know, here in the US, we have many areas where the breeding goes on all year long. In more temperate climates, it can be less than a year or less than 12 months a year. But, you know, everybody, also our customers in Canada, where it's very cold, they have pigeons, and it'll slow down in the winter time when it gets cold. But as soon as it warms up again, you know, the pigeons breed back to that potential that they have in that particular area, the harborage available for them, the food available for them, and they'll occupy that area. But we have, I mean, there's hundreds of success stories with customers that used all sorts of different things to try to manage their pigeon population,
finally got to ovocontrol and then successfully managed down the population of birds at their facility. Did I answer the question? Sí, perfecto. Muchas gracias, Eric. Acá voy a responder otra pregunta yo, que no tiene que ver con ovocontrol, nada que ver ovocontrol acá, que es, por favor, información de alguna charla para control de moscas en predios avícolas, de Ana Pereira. Ana, bueno, hoy día no tenemos la información, pero en cuanto tengamos una, te vamos a comentar y por supuesto vas a estar más que invitada. Es bueno que pongan esto para saber con qué otros temas podemos, ¿cierto?, invitarlos a participar. Después, Amanda, Macarena, no sé si están por ahí, aunque igual Amanda lo dijo en su presentación. ¿Qué porcentaje de mortalidad genera el laboratorio? Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, en el estudio de laboratorio que hicimos, el porcentaje de mortalidad fue de un 100%. Se hizo un estudio en 30 roedores, 15 machos y 15 hembras. Se realizó en Ratus norvegicus y hubo un 100% de mortalidad en el estudio realizado. Y bueno, respondiendo con la siguiente pregunta de Luis González, que dice, ¿qué pasa con las aves de rapiña que se alimentan de roedores? ¿Les afecta el producto a ellas? No, esa es una de las gracias de este producto, es una de de las razones de por qué lo desarrollamos, y es porque la celulosa no es un químico, es un compuesto natural, y no tendría ningún efecto en un ave rapaz o en un zorro o en algún otro animal que pudiera en el fondo consumir este roedor que murió a causa o que ya consumió en el fondo rodol. Así que no existe ningún riesgo, ya que la celulosa no es un tóxico como tal. Sobre la pregunta de Francisco Aracena, que dice si Rodol tiene registro SAC, no tenemos registro SAC por el momento, solo contamos con registro ISP. Pues, nombraste los signos de la muerte por su favor. O sea, después de Francisco Aracena. Ver la siguiente pregunta de Carlos. Disculpen Te digo. que me demore un poco, que estaba viendo las preguntas. Dice, bueno, los signos de muerte por el uso de Rodol, ¿puedes repetirlas y traducirlas? Los signos de muerte son anorexia, adinamia, caquexia, Depresión. depresión, piloerección e hipotermia. Está Carlos pidiendo si pueden traducirlas. No sé si Susana está. No, traducirlas, que es anorexia. Pensé. Perdón, disculpen que entendí traducirle, pensé que quería que la trajera en inglés. En el fondo, existe en el fondo un letargo en el roedor, en el fondo deja de moverse, se produce una hipovolemia en el fondo a nivel sistémico, lo que hace que se muevan menos, se les ve el pelo, piloerección significa que se ven con el pelo erizado, dejan de alimentarse, se mueven muy lento, dejan de tomar agua también, eso más bien los signos visibles en el fondo que uno puede ver en un roedor intoxicado. La verdad es que es bastante similar a cómo se ve un roedor intoxicado con un anticoagulante, a excepción de porque no se ven claramente hemorragias, ya que este no es un producto anticoagulante como tal, pero produce un efecto parecido en el fondo, en que los roedores se vuelven más lentos, están menos atentos. Eso es lo principal. Sobre la pregunta que sigue, que dice, ¿cuánto del veneno de Rodol se requiere por roedor? Lo dijeron en la presentación y se requieren 4,6 gramos de Rodol por roedor. Bueno, que lo respondieron ahí más abajo. Continuando con la consulta de Sebastián, no mencionan de qué tipo de roedores están hablando. Sí, bueno,
la pregunta de Vasco Gutiérrez, donde dice, continuando con la consulta de Sebastián, no mencionan en qué tipo de roedor estamos hablando. Los ensayos de eficacia se hicieron en Ratus norvegicus. Esto también claramente es aplicable a Ratus ratus también. Y también la mus musculus es sensible también de igual manera a la celulosa. En el fondo actúa de manera, de similar forma. Entonces, en el fondo el producto es efectivo en las 3 especies sinantrópicas que conocemos. Y el, Ahí, no sé si me escuchan bien, ahí me confirman por el chat. Estaban preguntando, buenas tardes, ¿ustedes venden el dispensador y en qué precio está? Eso lo pregunta Hugo José Mancilla. Sí, nosotros tenemos a disposición los alimentadores o dispensadores. El precio lo pueden preguntar directo a cada uno de sus representantes técnicos comerciales y si no, nos pueden llamar a BTS o escribir un mail, pero ya tenemos disponibles. Después, Sebastián también nos pregunta cuál es la dilución de ovo control por litro de agua o no requiere dilución. No, no requiere dilución, es un pellet listo para usar. Es como, no sé si tienes perro, gato, alguna mascota, que tú compras el saco con el pellet y eso se introduce dentro de este alimentador y el alimentador lo va. Creo que mi señal de internet está más o menos nomás, me dice la pantalla, si es que me escuchan medio cortado. Maca o Amanda, acá dice, ¿cuál es la diferencia entre el rodol que hacían en bloque antes comparado con el pellet actual? Yo voy a apagar el micrófono y silenciar para que no nos acoplemos. Ya. Bueno, la verdad es que las diferencias son varias. Bueno, la principal es que este pellet lo hacemos nosotros. El bloque que vendíamos anteriormente lo importábamos. Entonces, de partida es un producto que está fabricado con ingredientes frescos, en el fondo está recién salido del horno. Como ustedes saben, nosotros nos fabricamos en grandes lotes, entonces nunca van a encontrar un producto que está guardado en la bodega hace mucho tiempo. Y bueno, las otras, bueno, aparte de la diferencia evidente que es la formulación, la cantidad de celulosa que contiene el producto es diferente. El Rodol Pellet tiene una cantidad superior de celulosa. Tiene también componentes más atractivos, lo que lo hacen más atractivo también para el roedor. Esas son las principales diferencias. La siguiente pregunta de Alejandro Núñez, que dice, ¿se mantiene el peligro para aves rapaces con rodol? Bueno, eso ya lo respondí, no existe peligro de intoxicación secundaria para aves rapaces, ni tampoco, por ejemplo, para zorros u otros mamíferos o aves en el fondo. Em, Dale, paga para que no nos acoplemos. Sí, ya, yo leo la siguiente. Nos demoramos un poco, les cuento, porque estamos en la misma sala y nos podemos acoplar, entonces tenemos que estar muy preocupadas de apagar el audio, ¿ya? Acá Renzo Capurro nos pregunta cómo funciona con múltiples fuentes de alimentos disponibles, ya que suelen preferir variados alimentos, algunos más atractivos. Sí, eso es así, nos ha pasado, ¿cierto? Con distintas formulaciones, no solo con Rodol Pellet. A ver, varias cosas. Rodol Pellet está diseñado, fabricado y pensado para utilizarlo en lugares donde no se pueden colocar raticidas químicos, ¿ya? Tampoco donde son cuestionados, por ejemplo, las trampas pegajosas, ¿cierto? Porque el roedor que ahí puede mutilarse y ir, perdónenme la escena en la cabeza, goteando y hacer una contaminación cruzada de sangre y otras cosas. En el fondo no se está pensado para utilizar los lugares donde aplica el Decreto Supremo 977, que es el del Código de los Alimentos, ¿ya? Porque se sabe que no se pueden ocupar raticidas químicos en el interior de lugares donde se fabrique, manipule, empaque, etcétera, etcétera, alimentos de consumo humano. Para ese lugar está pensado. Con respecto a la competencia de alimento, yo te diría que, o sea, obviamente Rodol es palatable porque los roedores se lo comieron y pudimos hacer los estudios de eficacia y los estudios de palatabilidad. Si no, no podríamos haber demostrado que Rodol es eficaz y mucho menos
lo podríamos haber registrado. Sin embargo, hay que considerar, como Amanda mostraba en la tabla, que Rodol tiene un 81%, se me enredó la lengua, 81% de celulosa. Por lo tanto, queda un 19% para colocar excipientes, que son en el fondo lo que van a hacer atractivo a Rodol, versus los raticidas, ¿cierto? Como el Deadline, el Ratamix, Rodex, Fenrat, que tienen un 0,05% del ingrediente activo. Por lo tanto, más del 90% es en excipientes que pueden atraer en el fondo al roedor para que consuma dicho raticida. Entonces hay que ponerlo, por supuesto, a competir, pero teniendo en cuenta que dada su composición, puede que no tenga la misma palatabilidad de un raticida en base a un ingrediente activo químico que está en un 0,05% de concentración. Espero haber respondido tu pregunta, Renzo. Acá hay otra pregunta de Vasco Gutiérrez sobre... a ver, me están soplando por interno que si Renzo se refería a ovocontrol. Sí, toda la explicación anterior. Y ahí no me pone porque estábamos hablando de Rodolfo y ovocontrol. Yo asumí eso. ¿Cómo funciona con múltiples fuentes de alimentos disponibles? Ya, también. ¿Cómo es la competencia de ovocontrol? La verdad es que por eso hay que identificar bien el lugar donde ellas anidan, donde se alimentan y empezar con el precebamiento. Lo hemos ocupado en plantas de alimento incluso hace un mes más o menos y funciona muy bien. Las palomas llegan al lugar, pero creo que es fundamental identificar bien el lugar donde ellas se posan y hacer primero un precebamiento. Sin eso, la verdad es que puede que no nos resulte bien el tratamiento con ovocontrol, pero no hay problema con la competencia alimenticia. Por supuesto que va a ser un poco más complejo el tratamiento en plantas de alimento donde haya competencia de alimento que en una refinería donde no lo hay, pero sí se lo comen de todas maneras. Vasco Gutiérrez, aquí también Vasco sí me aclara que la pregunta es sobre ovocontrol, mencionaron su uso en plantas de alimento, específicamente más rurales. Me gustaría saber si tienen algún ejemplo real de su uso, ya que no se trata solo de palomas, también debería haber otros tipos de aves de tamaño pequeño. Susana, eh, no sé si quiere responder Is it esta directed at me, the question? pregunta para que nos dé el ejemplo real que puede haber ahí en Estados Unidos o en otro país. Effects on smaller birds? Yes. Is Yes. the smaller Yes. bird a target or a non-target? I mean, are you trying to No, treat Susana, la smaller pregunta birds es, with ovo? Susana, yo te explico. La pregunta es, en plantas de alimentos, pero que sean rurales, no urbanas, Right, le gustaría saber si existe algún ejemplo right. real del uso de ovocontrol, ya que no siempre hay solo palomas, sino que también hay aves de pequeño tamaño. That contribute to contamination of food, correct? The smaller birds contribute to the contamination of the food in the plant. Is that correct? Y en el fondo, ¿cómo se hace el control en una... Yo lo puedo responder si Eric no lo comprende, pero como preguntan por un caso real de éxito, la idea es que si se hace el control en una planta de alimentos que sea rural, ¿cómo evitas el que coman ovocontrol aves pequeñas, ya que no solo van a haber palomas en esa planta de The alimentos en un kibble ambiente rural? size, the bait size is such that it's ideal for a pigeon, but too large for a smaller bird. And you could argue that, well, the smaller bird can grab one of the larger kibbles and take it away and hammer it apart with their beak and then finally eat it. Could happen. We don't experience that.
We rarely have competition for the food from smaller birds. And the reason for that is because the bait is not provided on an ad lib basis. It is provided just during that window of opportunity when the feeder turns on. It sprays out the kibbles, broadcasts the kibbles. A pound goes in 4 seconds, and the pigeons, if they're properly conditioned, will promptly clean up all the kibbles. So non-targets are a unusual event. Sometimes, depending on the non-target bird, they will compete with pigeons. So, for example, in Hawaii, there are 2 species of dove, one called the mountain dove, another one called the zebra dove, that will compete. They will commingle with pigeons and eat at the same time and the same substrates that the pigeons eat. The good news is that both of those species are considered pest species as well. So, it's not necessarily an unwanted non-target. It's a non-target that is exempt from these rules, at least the ones that we have in Hawaii. Does that answer his question? I'm curious if I answered the question or not. Sí, Eric, muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Por ahí veo a Javier de Punta Arenas. Hola Javier, asumo que eres Javier Rosas de Punta Arenas. Consulta, ¿cuál es la diferencia entre la versión anterior y esta? Imagino que estás preguntando por Rodol. Macarena acaba de contestar que primero que lo fabricamos nosotros y también la formulación, ¿no? Que es en pellet y no en bloque, ¿ya? Y la palatabilidad dado la misma formulación. Después tengo a Sebastián Maca, aquí en el caso de los rodenticidas químicos, poseen un amargante que hace que los niños y otros animales repelan el producto. ¿Rodol posee algo de eso? No químico, pero natural. Rodol también posee un amargante. Bueno, por normativa en Chile todos los raticidas, los cebos en el fondo tienen que llevar un amargante, así que Rodol también lo tiene. Así que también tiene un amargante en el fondo para evitar el consumo de niños. Y destacar o mencionar también que es importante que en general el amargante está pensado más en evitar el consumo de los niños más que el de los animales. Solo ser ese alcance. Vale. Voy a seguir con la siguiente. A ver, para ovocontrol, ¿hay que hacer algún aviso al SAC u otro ente regulador? Mira, ovocontrol tiene registro ISP, dado que donde se hace el control, que es encima de una construcción, o en la construcción misma, ese lugar es competencia del ISP y no competencia del SAC. Recuerda que la competencia del SAC es más allá de los últimos 20 metros de construcción. Y por otro lado, ovocontrol no mata a las palomas, sino que impide su fertilidad. Entonces ahí no hay un tema contradictorio. Si es permiso del ISP, no habría que avisarle al SAC. Sí hay que avisarle al SAC cuando ocupas otros métodos, como disparos, por ejemplo. ¿Ya? Maca o Amanda, acá hay otra pregunta de Rodol. Dice, Rodol, ¿cómo se comporta frente a la aparición de hongos en planteles de cría de aves? Hay tiempos que se genera humedad, donde por ejemplo softbait se llena de hongos, los afectados con la humedad. Okay. Maca, ¿vas tú? Sí. La verdad, en este ejemplo en específico no tenemos experiencia, pero no se diferencia mucho del comportamiento que tienen otros raticías en el fondo frente a la humedad. Y además es un pellet. O sea, recordemos que los pellets en general es una formulación que no está pensada para usar en ambientes en donde existe mucha humedad. Maca, aparte, bueno, complementando tu respuesta,
en los estudios que se hicieron, donde se sumergió Rodol con el sachet de papel, se evidenció que el comportamiento era exactamente igual a los otros pellets de otras marcas nuestras, como Deadline y, y Ratamix, ¿ya? Sin embargo, cuando tú usas Rodol sin la protección del pel del sachet, sí se tiende a hinchar un poco más, dado que la celulosa es higroscópica. Por eso mismo es su efecto dentro del sistema digestivo de los roedores, ¿cierto? Que hace este impacto secal y luego mueren por choque hipovolémico porque secuestra agua. Pero no hay aparición de hongos, al igual que en otros pellets que sí tienen antifúngicos. ¿Ya? Ahí complementando un poco la cosa de Maca. Después dice, buenas tardes, en relación a Rodol, ¿provoca resistencia a especies como Norvegicus? Eh, Carla, hola. En relación a tu pregunta, no, no provoca resistencia y es en el fondo porque, bueno, Rodol no tiene un componente, su ingrediente activo no es un químico. En el fondo, la acción de Rodol actúa de forma física en el fondo en el cuerpo del roedor, porque lo que provoca es una obstrucción. Entonces, no, no genera resistencia en ninguno de los animales en el fondo en donde tiene efecto. Así que no, la respuesta es no. Maca, por otra parte, serviría para el control de lagomorfos. Asumo que están preguntando por Rodol. Eh, Ahí sí. Sobre el control de lagomorfos, no, no es un producto que pueda ser utilizado para el control de lagomorfos. Y la respuesta es, bueno, los roedores sinantrópicos en general, que son, bueno, Mus musculus, Ratus ratus y Ratus norvegicus, tienen un sistema digestivo que es bastante corto. Esto también hace que tengan dificultad para fermentar en el fondo la celulosa o la fibra como tal, no la pueden metabolizar bien. Y por eso se produce en el fondo el efecto de Rodol en ellos, en el fondo, por eso se provoca esta obstrucción en el fondo en su sistema digestivo. En cambio, los conejos, los lagomorfos y bueno, y otras especies silvestres también, son excelentes en el fondo fermentadores de fibra, en el fondo ellos viven en el fondo de la fermentación secal, tienen un gran desarrollo del ciego en el fondo, y la fibra es un componente fundamental en el fondo de sus dietas, entonces no tendrían ningún problema para en el fondo metabolizar un producto como Rodol, por lo que no, Rodol no es efectivo en conejos ni en lagomorfos. Gracias, Maca. A ver, acá hay otra pregunta de Fran Vidal. Nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe alimentar a las palomas para lograr el efecto? Son 2 meses de acostumbramiento. ¿Cuánto más es? Sí, o sea, lo máximo que se pueden acostumbrar las palomas, yo te diría que son entre, sí, 2 semanas. Van a consumir ovocontrol todos los días en una ración de 5 gramos por paloma. A los 5 días se alcanza la dosis para que sean infértiles, la dosis de DNC en el plasma sanguíneo de las palomas. ¿Ya? No sé si queda otra pregunta. Maca, tú ves otra más abajo. Me pregunta Juan Pablo pregunta si se puede colocar Rodol en interiores de locales de consumo humano como panaderías o similar. Eso bueno, habías hablado ya al respecto. Rodol sí podría utilizarse según el decreto 977, que es el reglamento sanitario de los alimentos en el fondo, indica que no pueden utilizarse productos químicos o tóxicos en estos lugares y Rodol no es un producto químico. Por lo que sí podría utilizarse en este tipo de lugares y de hecho sí está indicado también en la etiqueta del producto. Eh, sí. Los controles exteriores. Acá hay otro. Maca, no sé si tú quieres. Rodol lo consumen aves al hacer controles en exteriores y en qué proporciones. La verdad es que no hemos visto que lo consuman aves, como si el softbait, que es bastante atrayente y lo puede de repente estar medio
consumido por aves. consumido De por hecho, aves. De hecho, allí se pueden hacer varias herramientas. Uno, como comenta José, se puede cambiar por Fenrad, que hemos visto que ha disminuido mucho el deterioro por pájaros en el terreno, ¿cierto? En la parte rurales sobre todo. Y Rodol no ha visto consumo ya como por otras aves. Después, Boris Covarrubias. Buenas tardes, consulta el rodenticidas de segunda generación. Maca ahí, o sea, no es un anticoagulante, entonces no aplica que sea de primera o de segunda generación, entiendo, ¿no? Sí, es que no, esta es otra categoría en el fondo porque no es un anticoagulante, entonces no entra ni en la primera ni en la segunda generación en el fondo. No, corre por una línea diferente. Y sobre la siguiente pregunta de Carlos, que dice, ¿cómo se hace la extrapolación en músculos y ratus ratus si no hay análisis de laboratorio en el uso de Rodol? No tenemos estudios de laboratorios en músculos, pero no somos los primeros en utilizar este tipo de producto. De hecho, la celulosa proveniente del maíz en la Unión Europea desde el 2012, creo, está considerada como un biocida, en el fondo, está considerada como un ingrediente activo en el fondo de rodenticidas. Hay muchos estudios al respecto en varios productos en el fondo que están registrados en la Unión Europea y existen también dosis letales en el fondo específicas, con lo que claramente uno puede hacer una extrapolación de lo que requiere consumir en el fondo un ratón de este producto. Muchas gracias, Maca, muchas gracias, Eric, muchas gracias a todos quienes nos hicieron preguntas. Si alguien se quedó con alguna pregunta pendiente, no dude en hacérsela a su representante técnico comercial o directamente a mí o mandarla al laboratorio a través de la página web, ¿cierto? Para que podamos responderles. Ahora vamos a ir con el concurso, estamos en los tiempos ya, vamos a ir al concurso de Kahoot para que puedan participar. Déjenme que voy a compartir para que puedan tener el código QR. Escanee el código QR para que puedan participar. Ojo, que van a ganar los que respondan más número de preguntas correctas, son 3 preguntas, y los que respondan más rápido. El que llegue número 1 ya va a tener la nebulizadora Guaraní. El que esté en segundo lugar se va a llevar la tablet Plus Lenovo y en tercer lugar el pack de productos BTS. Antes que todo, comentarles que Rodol va a estar disponible para su comercialización durante octubre y noviembre, ¿ya? Y Ovocontrol, como les comentaba, ya está disponible. Yo sí, si me ayudas para poder ahí contarme si ya están todos conectados con Kahoot para que puedan jugar. Yo voy a dejar de proyectar para que veamos quiénes están contestando. Ya, me dicen que no pueden escanear. Sí, Pablo, está por ahí. Si puedes mandar el link del Kahoot para aquellos que no puedan escanear, para que puedan jugar. Estoy viendo que se conectó Gabriel, Roberto Becerra, alguien ahí con un número, que no puedo identificar su nombre. Ingrid, Carlos, José Luna, Bárbara Carvajal, Felipe Uribe, Alfonso, Susana, Francisco Arace, Gustavo Mariño. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, yo sí, dale nomás para que empecemos y puedan responder las preguntas. Concurso webinar Más allá del veneno. 3, 2, 1, partimos. ¿Cuánto es la dosis de ovocontrol por paloma? Alternativa 1, 3 gramos por paloma. Alternativa 2, 5 gramos por paloma. Alternativa 3, 10 gramos por paloma. 4, 15 gramos por paloma. Lo dijimos. 5 respuestas. 32 respuestas. Y 15 respuestas correctas. Súper bien, muy bien. Vamos a la segunda pregunta de... ¿quién? Miren, Elizabeth Chávez contestó correctamente y fue la más rápida. Después Gabriel
y después Susana, Roberto Becerra y SAL. Vamos que todavía pueden ahí remontar y ganarle a Elizabeth, o quizás Elizabeth es más rápida. Vamos, con la segunda pregunta. ¿Cuánto es la frecuencia de administración de ovocontrol para que sea efectiva? ¿Una vez por día en la tarde? ¿Una vez cada 2 días en la mañana? ¿2 veces por día mañana y tarde? ¿Una vez por día en la mañana? Muy bien. 13 respuestas correctas. A ver quién fue más rápido ahora. Elizabeth también. Ah, no. SAL, ahí le va ganando. Hasta el momento viene arriba con 1.705 puntos. Ahí está Susana, Gabriel todavía en competencia. Apareció Mar, Luis González. Recuerden que es quien responde correcto y más rápido. Vamos a la tercera pregunta, Yossi. Tercera y final. ¿Cuál es la cantidad en gramos del DL50 por sebo por roedor de la celulosa derivada del maíz? 5,6 gramos, 1,5 gramos, 4,6 gramos, 1,25 gramos. Muy bien, muy bien. 20 personas tienen respuesta correcta y vamos a ver a los ganadores, redoble de tambores, para ver quiénes son los ganadores del concurso. Tercer lugar, SL. Segundo lugar, Susana, muy bien. Y primer lugar, Gabriel, excelente. SAL, como no sabemos tu nombre, te pedimos por favor que nos dejes tu correo y tú te has ganado el pack de productos BTS. Susana, también déjanos tu correo y tu apellido, ¿cierto? Porque tú te ganaste la tablet Lenovo. Y Gabriel, también hay afortunado, que fue el más rápido en el número 1, se ganó nuestra nebulizadora Guaraní. Por favor, déjennos sus contactos a través del chat para que los podamos contactar para entregarles los premios. Quisiera agradecerles a todos los participantes de hoy, a todos los invitados en nuestro webinar, donde presentamos estos dos productos nuevos, Ovocontrol para el control de palomas y Rodol anticonceptivo, perdón, Ovocontrol el anticonceptivo y Rodol Pellet, un raticida natural para roedores. Dos mecanismos de acción totalmente nuevos en nuestro país, amigables con el medio ambiente y sustentables. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima.